Bien, vamos a continuar con la clase. Y más que nada desde donde nos habíamos quedado. En la clase anterior, recordemos, vimos el caso 2, por no decir el caso más importante de las series de Fourier, que en este caso esto se va a aplicar a lo que son las funciones o series, señales periódicas. La idea de esto era, recuerden que después, o digámoslo así, fuera del intervalo en donde nosotros aproximábamos antes a la serie, esta volvía a ser el mismo trazo repetitivo. Entonces, para poder aproximar toda la señal, simplemente hacíamos coincidir el periodo de la señal con el intervalo de repetición, haciendo t igual a 2L. Y con eso nada, teníamos prácticamente una, entre comillas, nueva serie, ¿no? No es que sea nueva, sino que más bien un acondicionamiento a la serie que ya teníamos manejada para que justamente nos sirva para señales periódicas. Entonces, una vez que nosotros hacíamos eso, recordemos un poco, pongámoslo aquí para tenerlo en cuenta. Nuestra x de t quedaba como un medio del a sub 0 más el sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito del a sub n coseno de n omega sub 0 t más el b sub n seno de n omega sub 0 t, donde este omega sub 0 pues era 2pi sobre t. Este t era el periodo de la señal periódica, ¿no? Entonces, con esto nosotros prácticamente podíamos aproximar cualquier x de t y lo más importante en el intervalo del menos infinito al más infinito, es decir, en todo el rango, en todo el dominio. Esta aplicación, que es la más práctica, pues lo que hace es que tenga otras formas también de presentar la serie. Aunque va a ser la misma serie, podemos presentarla de otra manera. Y estas otras formas que tenemos para presentarlas se basan justamente en estos coeficientes. Nosotros habíamos mencionado que, por ejemplo, cuando se calcula el a sub 0, esto nos queda exclusivamente un número. Por eso mencionábamos que este a sub 0, un medio, prácticamente lo que me daba era la componente de DC de la serie o de la señal. Si una señal está, digamos, el trazo sobre el eje horizontal, va a tener una componente de DC positiva. Si está bajo el eje horizontal, mayoritariamente el trazo va a tener una componente negativa. Y si está centradito, lo mismo arriba y lo mismo abajo, normalmente esta componente es cero, ¿ya? En cambio, que la sub n, por estar junto al coseno, más bien aportaba las componentes coseno o las componentes pares de esa señal. El b sub n, en cambio, componente seno o las componentes impares de esa señal. Entonces, aquí nosotros ya hablamos de dos componentes. Hablemoslo así, una componente seno y una coseno. Algo muy semejante a cómo son las componentes vectoriales en un vector. Entonces, nosotros tenemos componente en X, componente en Y. Entonces, de igual forma, yo podría obtener una especie de módulo de estas dos componentes y una especie de ángulo o fase de esas dos componentes. Entonces, esos nuevos términos que vamos a introducir aquí vienen en otra forma de escribir esta serie, esta misma serie. Entonces, de primera mano, podemos ver lo que se denomina la forma armónica de la serie de Fourier. En la forma armónica de la serie de Fourier, la x de t viene dado por un medio de la sub 0, que es igual a, más. El sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito, un nuevo coeficiente, c sub n, multiplicado por el coseno de n omega sub 0 t, más un ángulo phi sub n. Este c sub n que ustedes ven aquí, se calcula como la raíz cuadrada del a sub n al cuadrado más el b sub n al cuadrado. Entonces vendría a ser una especie de módulo de las dos componentes seno y coseno. Y este phi sub n
un ángulo de fase, fíjense, está aquí como un ángulo de desfase, un desplazamiento en definitiva de ese coseno. Este se calcula como el arco tangente de menos B sub n sobre A sub n. Es una especie de ángulo justamente de esas dos componentes. Por sí solas, esta C sub n y esta phi sub n, no tengo una fórmula directa para calcularlas. Entonces, para poner la forma armónica de la serie de Fourier, primero tengo que calcular la de arriba y de ahí aplico estas formulillas que ustedes ven ahí abajo. Entonces, ahí yo tendría el phi sub n y el C sub n. Realmente no hay otra forma para hacerlo de manera directa. Sin embargo, esta información nos es útil, más que nada porque fíjense, aquí sigo manteniendo funciones trigonométricas como el coseno, aunque está desplazado. Ustedes saben que el coseno, cuando yo lo desplazo 90 grados, pues se asemeja mucho a la parte del seno, ¿no? Entonces, prácticamente aquí nosotros vamos a seguir manteniendo señales o funciones trigonométricas. No así en esta otra forma que también es muy utilizada, denominada, bueno, no es función, denominada forma compleja de la serie de Fourier. Forma compleja de la serie de Fourier. Y en esta forma compleja de la serie de Fourier, bueno, de hecho la secuencia de estudio, cuando Fourier propuso estas series, empezó con esta serie de aquí, con esta forma compleja, y de ahí desarrolló las otras. Realmente ahora ya no se las suele estudiar así, por la complejidad que es de estudiar los números complejos directamente, sino más bien se la deja como una forma como lo estamos haciendo al final. Bueno, ¿y en qué basa esto el estudio? ¿Se acuerdan del teorema de Euler? Cuando teníamos un exponencial complejo e a la j algo, esto era igual al coseno del algo más j seno del algo. Esto también se puede aplicar cuando ese algo es negativo, por ejemplo, e a la j ángulo o a la menos ángulo, a la menos algo. Esto sería coseno del menos teta, pero el coseno es par. El coseno puede absorber ese signo menos y simplemente queda coseno de teta. El seno, como es impar, saca el signo afuera, quedaría como menos j seno. De estas dos ecuaciones que nosotros tenemos, suele expresarse o suelen hacer dos expresiones para el seno y el coseno que son muy útiles, que están en función del exponencial complejo. Por ejemplo, el seno es igual a 1 sobre j por 2 o 2j, que multiplica a la resta ej ángulo menos e a la menos j ángulo. Y asimismo, el coseno. El coseno, en cambio, es igual a 1/2 la suma de estos exponenciales. Voy a quitar esto aquí y me quedaría e a la j ángulo más e a la menos j ángulo. Entonces, estas dos expresiones, no sé si ustedes las usaron antes, las vieron en algún momento. ¿No? Nunca, primera vez. Bien, entonces, estas formas que ustedes ven y evidencian aquí, permiten tener la función trigonométrica seno y coseno como la suma y resta de exponenciales complejos. Entonces, esto ayuda muchísimo en este cálculo. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es justamente aplicar estas fórmulas de transformación en la serie inicial. Este de aquí. El momento en que nosotros apliquemos estas transformaciones en esta serie, nuestra serie va a cambiar, ¿ya? No vamos a hacer la demostración nuevamente por cuestión tiempo, pero finalmente la serie quedará de la siguiente manera. X de t va a ser el sumatorio desde n igual al menos infinito hasta el más infinito. Le pongo un nuevo coeficiente de sub n, ya hemos utilizado la A, hemos utilizado la B, hemos utilizado la C, pues tocaba la D. En algunos textos vuelven a utilizar la A, y eso hay que tener en cuenta si estamos utilizando forma compleja o forma seno-coseno.
O vuelven a utilizar la C. Entonces, si estamos usando la forma armónica o estamos usando esto. Algunos utilizan la C mayúscula y la C minúscula. O sea, tendríamos que tener una caligrafía excelente para poder distinguir la mayúscula de la minúscula. Entonces, por eso realmente hay unos nuevos textos que suelen utilizar la D como letra y realmente me parece bien utilizar la D. Entonces, D sub n exponencial EJ a la N omega sub 0 T. Entonces, esto de aquí queda como única serie de Fourier. Es la misma serie que acabamos de ver, la misma que teníamos con seno y coseno. Pero esta está en forma compleja por la J, ¿no? Que es la raíz de menos 1. Esta ya obedece a la forma clásica que teníamos, ¿no? Nada más un coeficiente y el conjunto o la función ortogonal, ¿no? El conjunto de funciones ortogonales que habíamos visto al inicio. Entonces, dado por este exponencial. El D sub n, a diferencia de la otra forma, de la forma armónica, sí tiene su propia fórmula de calculación o de cálculo. Esto es 1 sobre t, la integral en un t, de la señal multiplicado por el mismo exponencial que tengo en la serie, pero con signo negativo, menos j n omega sub 0 t, esto con respecto al tiempo. Aparte de eso, tenemos la equivalencia de este D sub n con respecto a lo que teníamos en forma armónica y forma seno-coseno. ¿A qué me refiero? El D sub n es igual a 1/2 a sub n menos j b sub n. Es un coeficiente complejo, depende de n, pero en general es complejo. Entonces, basado en esta parte, si es que yo calculo, por ejemplo, el módulo de este D sub n, esto va a ser igual, noten, la raíz cuadrada, parte real, a sub n sobre 2 al cuadrado, más la parte imaginaria, todo lo que acompaña a la j, incluido ese signo menos, pero sin la j. B sub n sobre 2, también al cuadrado. Entonces, al hacer esto, prácticamente lo que yo voy a obtener dentro del radical es a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado y todo esto sobre 4. O simplemente, aquí va a quedar la raíz solo arriba, a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado sobre 2. Y esta raíz de a sub n más b sub n al cuadrado, pues no es más que el c sub n sobre 2. Entonces, fíjense, el módulo del d sub n, esta cantidad compleja, equivale al mismo coeficiente de la serie de Fourier armónica, pero dividido para 2. Y aquí no terminan las coincidencias. Entonces, phi sub n, la fase o el ángulo, en cambio, por definición, como es una cantidad compleja, va a ser el arco tangente de la parte imaginaria sobre la real. Como parte imaginaria tengo menos b sub n y parte real a sub n. Si usted se fija, pues esto es exactamente el mismo phi sub n. Bueno, aquí sería el ángulo de D, ¿no? Pongámosle ángulo de D para que se diferencie. Eso le suelo poner teta, ¿no? El ángulo de D va a ser el mismo phi sub n que teníamos en la serie de Fourier armónica. Entonces son fórmulas de transformación que se emplea para tener una forma de la serie de Fourier u otra forma. Realmente las series de Fourier nos sirven desde el cálculo de ecuaciones diferenciales parciales hasta otra explicación de fenómenos ondulatorios que realmente no nos interesan. Nosotros simplemente lo que vamos a entender un poquito más es hacia la parte del análisis frecuencial, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de escribir la serie son la misma serie que habíamos visto, pero para señales periódicas, ¿ya? ¿Preguntas tal vez de pronto? ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro? Sí. Bien, entonces con esto podemos hacer un ejemplo. Podemos hacer el mismo ejemplo que vimos anteriormente en la clase, bueno, en la clase anterior. Me decía, por ejemplo, calcular la serie de Fourier armónica. No, bueno, no la armónica, la compleja, pongamos. Sobre esta vamos a trabajar más.
compleja de, y pongamos la misma señal que vimos, la misma señal periódica. Aquí de pronto, ¿no? La serie de Fourier compleja se calculan únicamente en señales periódicas. Si la señal no es periódica, pues no va a tener la serie de Fourier. Entonces, de repente, ¿no? A veces uno se embala, se pone a calcular y las respuestas no existen. Bien, entonces aquí tendríamos desde -1 a 1. Y teníamos aquí otro pulsito, creo. En el 10. ¿Ya? Entonces, como esta es la misma señal que ya vimos en la clase pasada, pues ya no vamos a tener mucho problema el dato de identificar el periodo, ¿no? Recuerden, el periodo para esta señal era, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? 11, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos 11. Y con este periodo, pues yo ya puedo expresar mi serie de Fourier compleja. Esta va a ser x de t, va a ser igual al sumatorio desde n igual al infinito, menos infinito, perdón, al más infinito. Vamos a ver, menos infinito. Al más infinito del d sub n, e a la j, n omega sub 0. Yo puedo poner aquí 2pi sobre 11 n t. No se olviden, aquí el omega sub 0 se calcula como 2pi sobre t. Por eso me queda 2pi sobre 11. Y aquí yo tengo el omega sub 0 que está acá. Y de aquí, pues esta ya es la serie, nada más tengo que calcular el d sub n. Ahora, como calculo el d sub n, se lo calcula con esta fórmula directamente que está aquí. Ya eso ya es directo, ahí sí ya no necesito más. A ver, entonces, d sub n va a ser igual a 1 sobre 11. La integral la puedo hacer exactamente desde lo que lo hacíamos en la clase pasada, desde -1 hasta 10. Voy a tener la señal multiplicado por e a la menos j, 2pi sobre 11 nt d dt. Esto sería 1 sobre 11. Aquí teníamos una integral desde -1 hasta 1. 5 teníamos de amplitud, ¿no? Parece que era 5. Aquí no lo puse, pero vamos a ponerlo ahí 5. E a la menos j 2pi sobre 11 nt de dt, más la integral del 1 hasta el 10, en este caso de 0, ¿no? La integral de 0, ya sabemos, 0, si es que es integral definida, y nada más me quedaría con esta integral de aquí, ¿no? Entonces, d sub n sería igual, fíjense aquí me quedaría 5 sobre 11. La integral de un exponencial es el mismo exponencial acompañado o dividido para lo que acompaña a la variable. Es decir, menos j 2pi sobre 11. Esto lo tendríamos entre -1 y 1. Extremos con extremos, medios con medios, mejor primero lo transformo en multiplicación. Signo menos quedaría acá, me quedaría 11 sobre j 2pi. Este 11 con este 11 se van. ¿Y esto qué multiplica? Aquí ya me tocaría evaluar ese exponencial en el 1 y -1. Quedaría e a la menos j 2pi 11 n menos e a la j 2pi 11 n. Y acá sí estaría. Bueno, de hecho ahí ya estaría nuestra respuesta, ¿no? Ya puedo escribir directamente esa respuesta ahí. Pero con la suma de los exponenciales complejos ahí no es muy visible, no es muy trabajable hacer mucho. Entonces, ¿qué se suele hacer esto? Acomodar ya sea la expresión seno o coseno a medida de lo que se pueda realizar. En este caso, noten que del teorema de Euler, el seno de teta era 1 sobre J2, e a la J, primero exponencial positivo, y luego el exponencial negativo. Importante para esta transformación es que yo tenga exactamente lo mismo en los dos exponenciales.
En este caso sí tengo lo mismo, ¿no? Solo cambian de signo. Pero tengo el negativo primero y luego el positivo. Y acá tengo el positivo y luego el negativo. ¿Cómo hacemos para cambiar? Este signo menos que está acá afuera, lo voy a multiplicar en el paréntesis. Entonces, te multiplicará el primero, multiplicará el segundo, me queda entonces d sub n. Va a ser igual, aquí me sobrevive solo el 5, quedaría j 2pi multiplicado, y aquí yo ya tengo primero el exponencial positivo, 2 sobre 11 pi n, más o menos, e a la menos j 2 sobre 11 pi n. Ya están. ¿Qué me faltaría? Este J2. Y pues sí lo tengo, ¿no? Miren. Aquí estaría. ¿Sí? Ahí está. No se olviden por si acaso los tips de aritmética de pronto. Cuando usted tiene la multiplicación de dos elementos y abajo distribuye uno solo, este de abajo se puede ir con un factor o se puede ir con el otro factor, pero no con los dos. Si usted hace esto, un perrito muere. La ex le llama de nuevo. La suegra se muda, en fin. Todas las desgracias que usted conoce le pueden pasar. Ojo, esto no existe, ¿no? Esto se puede hacer nada más con suma o resta, con multiplicación, ¿no? Entonces, prácticamente aquí tengo dos factores, el 5 y todo este paréntesis. Entonces, este J2 puede ir con todo el paréntesis y ahí forma el seno que tendríamos acá arriba. Pero no va a ser seno de teta, sino de que, miren, acá abajo ya quedaría solo el 5pi. Y acá ya quedaría el seno, pero lo que está junto a la j en el exponencial, que está aquí y acá cambiado de signo, solamente es 2 sobre 11 pi n. Y ya está el de sub n. Ese sería el de sub n. Y si quiero escribir aquí ya la serie, quedaría como x de t igual al sumatorio desde n igual al menos infinito al más infinito de esta expresión, 5 sobre 11, seno de 2 sobre 11 pi n, multiplicado por e a la menos, no, e a la positivo es en la serie, en la integral es negativo, j n omega sub 0 es, ¿no? 2 sobre 11 pi n. Nada más. Entonces, esta de aquí, y falta la t, ¿no? T. Entonces, esta de aquí ya vendría a ser mi serie de Fourier compleja. Note si usted compara este coeficiente que acabo de obtener de esta manera con respecto al que obtuvimos la clase pasada. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué opina? ¿No? Déjeme ver en el archivo mental. No, no tengo acceso. Falla en la carga. Bueno, de hecho, creo que nosotros obtuvimos, ¿no? Recuérdense, antes le voy a poner por aquí, ¿no? Antes. Nosotros obtuvimos el a sub n como 10 sobre pi, el seno 10 sobre pi. Ven que hoy día la boca está haciendo una cosa y la mano otra. 10 sobre pi. Seno de 2 sobre 11 pi n, me parece que lo obtuvimos. Y el b sub n me dio 0. Eso teníamos nosotros. Entonces, esto se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, si es que aquí yo hubiese sacado el c sub n, esto era la raíz del a sub n al cuadrado más el b sub n al cuadrado. Como el b sub n al cuadrado es 0, pues esto me quedaba el mismo a sub n. Y el d sub n en módulo, pues es el mismo c sub n, pero sobre 2. Si yo divido este 10 sobre pi seno sobre 2, pues me queda el mismo 5. Entonces cumple las fórmulas de transformación. ¿Preguntas, de pronto, dudas, inquietudes de este ejercicio? Algo que por ahí no esté claro.
Yo hice una consulta. Dígame. En la parte de al resolver la integral del coeficiente de n, no le baja la n también, Aquí. más a la de izquierda. Ahí. La N, sí, me falta la N. Tiene mucha razón. Muchas gracias. Aquí estábamos como 8 ojos y no lo vimos. Faltó la N, ¿no? Gracias. La N por aquí, la N por acá. Y como comparamos solo con nota mental, pues no se nos bajó la N. Antes entonces debimos haberlo tenido con N también, ¿no? Chévere, gracias. ¿Qué más? Preguntas o observaciones. Es todo lo que acompaña a la variable, ¿no? En este caso está con la T, entonces de ley baja con esa N. ¿Qué más? Preguntas, observaciones. Bien, entonces con esto, pues nosotros podemos aproximar una señal periódica mediante senos y cosenos con esta serie. Desde el menos infinito al más infinito. Pero ahí nos queda una duda. ¿Y si tengo una señal periódica y la quiero en el menos infinito al más infinito? Con la serie solo puedo desde menos L a L, ¿no? No puedo hacer esa L grande, de hecho, pero seguiría siendo una serie y seguiría limitándole al espacio del menos L a L. Entonces, ¿cómo yo puedo aproximar una señal periódica del menos infinito al más infinito con senos y cosenos? Pues esta pregunta lo resolvemos con algo que se denomina la integral de Fourier. Entonces, el señor Fourier, aparte de series, también tiene integrales. Entonces, ¿qué es esto de la integral de Fourier? Integral, dígame. Un ratico. Un ratico. Ya, ahí está. El primer 5. Este 5 de aquí, este de aquí, es el de aquí, es la amplitud del cajón. ¿Dónde está? Este. De ahí sale. Era el mismo ejercicio anterior, ¿no? Ahí lo pueden revisar, es exactamente el mismo. A ver, entonces, en este caso, la integral de Fourier, si usted quiere ponerle un antecedente. Antecedente. Entonces, las series de Fourier. Las series de Fourier se limitan únicamente a la expansión. No se olvide, esta palabra expansión es aproximación de una señal periódica en el intervalo del... Bueno, aquí le voy a poner del menos infinito al más infinito. Para poder realizar la aproximación de una señal aperiódica, en el mismo intervalo, ya no se podría utilizar esta serie. Entonces, este es un poco el antecedente, ¿no? Notemos el intervalo del menos infinito al más infinito. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí? Y debemos tener en cuenta aquello. Prácticamente nosotros podemos considerar, póngale aquí, considere la señal x de t aperiódica en el intervalo del menos infinito al más infinito como
el límite cuando t tiende al infinito de una x de t periódica. Entonces, cuando nosotros hacemos esta abstracción de considerar un periodo infinito, los pasos n que nosotros tenemos, porque tenemos un sumatorio ahí, ¿no? N igual a 1, 2, 3, 4, se van haciendo cada vez más pequeñitos y más reducidos hasta hacerse infinitesimales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos variando en la serie es el n omega sub 0. Entonces, cuando nosotros hacemos un n tan pequeñito, llego a hacer un incremento tan pequeñito del omega que esta ya no es discreta, se vuelve continua. Y el límite con el sumatorio se vuelve integral. Entonces, el momento en que yo hago esto, nuevamente no voy a hacer la demostración. Esta señal x de t será simplemente la integral desde 0 hasta el infinito del a sub omega, ahora le llamamos así, coseno de omega t, más b sub omega, seno de omega t. D de omega, donde este a sub omega es 1 sobre pi, la integral del menos infinito al más infinito, de x de t multiplicado por coseno de omega t d de t. Y b sub omega es igual a 1 sobre pi, la integral del menos infinito al más infinito, x de t seno de omega t. Entonces, mi variable, el momento en que hago esto, el t infinito, el n omega sub 0 simplemente me queda como un omega. Y el sumatorio se transforma en integral. Y esto que ustedes ven aquí es lo que se denomina la integral de Fourier. Entonces, si alguien les pidiera definir qué es la integral de Fourier, ¿qué le diría? Es eso, la integral de 0 al infinito de la sub omega multiplicado por el coseno. Y le dijeran, bueno, gracias. A ver, ¿qué le pondrían? ¿Cómo definirían ustedes la integral de Fourier? En base a todo lo dicho. Que es una aproximación en base de senos y cosenos de una señal aperiódica. Perfecto, muy bien. Eso es todo. Entonces, la integral de Fourier, vamos a poner eso. Es la aproximación, como le poníamos ahí, la expansión, de una señal aperiódica en el intervalo menos infinito a más infinito. Aquí lo voy a colocar luego. Con señales cosinoidales. Cosinoidales. No, y cosenoidales. Cosenoidales. Senos y cosenos, ¿no? ¿Ya? Nada más, palabras menos. Eso nosotros podríamos entender como una integral de Fourier. Bien, y aquí pues nada más vamos a tener dos coeficientes, el uno a sub omega y el otro b sub omega, pero hay algún pero ahí, siempre hay un pero. Noten los límites de la integral. Viene del menos infinito al más infinito, porque obviamente esta va a cubrir todo. Son integrales del tipo impropia, ¿no? Bien, algo adicional, este tipo de integrales cumplen exactamente las mismas propiedades si, por ejemplo, mi x de t tiene algún tipo de simetría en el intervalo del menos infinito al más infinito. Si es que este es par, únicamente tendré la sub omega. Si es que es impar, únicamente tendré
el B sub omega. Si desean, podemos anotar eso de repente. Puede ayudar mucho, ¿no? Porque a veces se pone uno de estos ejercicios y dice, no, pero es que eso nunca acabé, eso estaba larguísimo, ese man, yo no sé qué le pasó, se rayó. Yo no acabé, nadie acabó. Entonces, de pronto, ahí hay que explicar. Si x de t es par, por ejemplo, aquí nosotros también podemos calcular nuestra integral únicamente como sería la integral desde 0 al infinito de nada más de la sub omega. ¿Por qué? Porque la sub omega está junto al coseno y el coseno es par, entonces nada más tenemos a sub omega. Y el a sub omega, como esto de aquí es par, pues yo ya no necesito calcular del menos infinito al más infinito, sino nada más la mitad, que sería 2 sobre pi, la integral de 0 al infinito de la x de t multiplicado por coseno de omega t de dt. Asimismo, si la x de t en cambio es impar, la integral, la x de t, únicamente vendrá o tendrá el coeficiente b sub omega. Esto sería con seno de omega t de omega. Y este b sub omega nosotros lo calcularíamos también como 2 sobre pi, la integral de 0 al infinito, de x de t seno de omega t de dt. Y listo. Entonces, con eso nosotros podemos calcular tranquilamente la integral de Fourier, ¿no? Vamos un poco a un ejemplo para ver cómo trabaja esto. Ejemplo. Calcular la integral de Fourier de, supongamos que yo voy a tener una señal, algo fácil, t, y simplemente vamos a decir que esta señal va a estar en el intervalo de menos 1 a 1, nada más. Esto nosotros lo hicimos anteriormente, me parece, con serie, ¿no? Bueno, y de hecho, como el intervalo es simétrico, en esa señal yo también podría tener serie. ¿Pero cuál sería la diferencia entre la serie y la integral? Las dos aproximan cosenos y cosenos, la una con una serie, la otra con una integral. Bueno, eso es obvio. Pero en sí, ¿cuál sería ya la diferencia? Porque yo también podría ser con serie. ¿Qué dicen? ¿O no habría diferencia? Sí, son para señales a priori. Por ejemplo, si es que hiciéramos el gráfico tal como lo hicimos la vez pasada, pues aquí como es una T, sería algo así nomás, ¿no? Y mire, tendríamos esta señal. Fuera de este intervalo, pues ella vale 0, ¿no? Tendríamos así. Entonces aquí estaría desde menos 1 hasta 1. Ya, aquí tengo esta x de t. Entonces, esta yo la puedo aproximar con serie o con integral. ¿Cuál sería la diferencia de utilizar la serie o la integral para aproximar? ¿Qué dice? ¿Qué opina? ¿O no hay diferencia? Lo mismo es, dice. ¿La integral será más exacta? ¿En qué sentido? ¿Cómo más exacta? Pero, bueno, al final de cuentas la notación que me va a quedar es con integral, ¿no? Se supone que si yo resuelvo esa integral ya tendría la señal original, pero normalmente esa integral no va a ser fácil de resolver. Esa se resuelven por métodos modelado de integrales, métodos numéricos. Entonces también vamos a tener iteraciones para aproximar esa integral. Lo cual obviamente ya no haría que sea tan exacta, tan exacta ya no. ¿Qué dice? Otra diferencia. ¿Se les ocurre? Bueno, esta como ustedes ven no se repite eso, ¿no es cierto? Simplemente hace ese triángulo arriba, triángulo abajo y ahí queda. Pero en el intervalo de menos 1 a 1 yo tengo esa señal y podría tener serie.
¿Daría lo mismo con la serie que la integral en ese caso? ¿Qué opinan? Verán, es de sí o no la respuesta. Nada de que dame tiempo, déjame pensar. Ha sido todo muy pronto. Te veía como amigo. Estoy centrado en mis estudios en este momento. No, salgo de una relación. No he olvidado a mi ex. Te haría daño. En fin. ¿Qué se les ocurre? Pero la respuesta, o sea, la pregunta es sí o no. ¿No? O sea, ¿qué dicen? ¿Sería lo mismo serie que integral ahí? Eh, un compañero. Sí, pero es una aproximación. ¿Ya? El compañero dice, sería lo mismo. Ah, la amplitud de acá. Bueno, pero le calculamos con la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación de la gráfica, ¿no? Pendiente 1, cruce por 0. Este sería 1, esto sería menos 1. El compañero dice, nos daría lo mismo porque voy a tener una aproximación igual con la serie y si es que voy a resolver esa integral, me dice que no se resuelve por métodos convencionales, me toca igual utilizar métodos numéricos y aproximaciones, así que va a ser lo mismo. La compañera dice, no, a mí yo intuyo que no debe ser lo mismo. No sé por qué, pero siempre es no. Exacto, o sea. Ya, esa es otra cosa, ¿no? Allá yendo al cálculo. Sí, esto de aquí es impar, ¿no? Y yo tengo nada más un coeficiente. O sea, el A sub omega aquí es 0 y yo tendría que calcular nada más el B sub omega. Entonces utilizaría esta expresión de la derecha y x de t sería la integral desde 0 hasta el infinito del B sub omega, el seno de omega t de dt. Y nada más calcularía el B sub omega como lo que vimos 2 sobre pi, la integral desde 0 al infinito de esta señal x de t seno de omega t. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Será igual usar la serie que la integral? ¿Ya? Compañeros dicen sí. La compañera dice no sé, algo me huele mal. Y la otra compañera se abstiene. Ya. En el intervalo de menos 1 a 1, sí. Prácticamente yo aproximo igual. Pero ¿qué sucede fuera de ese intervalo? Ahí está la respuesta y la diferencia. Mientras la integral sí va a seguir el 0, porque no tengo nada más ahí, la serie, ¿qué va a hacer? Repite ese mismo trazo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, la diferencia está ya no ver nada más en el intervalo de menos 1 a 1 donde yo tengo ese trazo, sino en el todo. Ahí está la diferencia. Entonces, mientras la integral me da la aproximación de este trazo con los ceros a los lados, la serie me volvería a dar la aproximación con estos así. Entonces, si hay diferencia, no es lo mismo. ¿Ya? Una vez que ya cachamos esto y que decíamos, pero sí estaba ahí, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Sabía que no era la prima, dice, y aún así le dije sí, pero bueno. Tenemos 2 sobre pi, la integral de 0 al infinito. Recuerden, aquí la señal sería, en este caso, x de t. Pero, ojo, aquí, como tengo que integrar desde 0 al infinito, a mí me tocaría partir la ecuación. Porque desde 0 hasta 1 nomás tengo la t. Seno de omega t de dt. Y del 1 al infinito, ¿cuánto tengo? 0. Esto es lo que me permite integrar. ¿Ya? Entonces, en este caso, a mí me tocaría integrar esto, lo puedo hacer por partes, ya mucho más fácil. Fórmula de la vaca, no se olviden.
Exactamente. Esta sería la U, la de dB. Y quedaría B sub omega igual a 2 sobre pi. Aquí me quedaría, a ver, la U de la B, la integral del seno menos coseno, ¿no? Me voy a poner el menos acá abajo, recuerden, para que no intervenga. Y acá menos por menos le voy a hacer más, ¿ya? Coseno de omega t sobre el omega y d de t. D de t. Y ya. Entonces, no perdamos de vista, por favor. Siempre le vuelvo a poner esto. Aquí estaría U por B, B de U. Pues sí. B de U. Ya está. En esta primera parte, reemplazo ya los límites. Con el 1 quedaría coseno de omega simplemente. Y con el 0, pues se me hace 0, ¿no? Entonces, todo esto sobre menos omega quedaría. Más 1 sobre omega, la integral del coseno, seno. Y esto entre 0 y 1. Nuevamente el dato de reemplazar todo esto ya me daría mi P sub omega. 2 sobre pi menos coseno de omega sobre omega más, aquí quedaría solo con el 1, que con el 0 se hace 0, seno de omega sobre omega cuadrado. Y este sería el B sub omega. Entonces, si yo quiero escribir la integral, lo voy a hacer acá arriba. Quedaría la integral desde 0 hasta el infinito de 2 sobre pi. Todo esto, mire. Pongo el positivo primero para que no quede con signo menos empezando. Multiplicado por el seno de omega t de omega. Esta es la integral de Fourier. Aquí ya no necesita embalarse y volver a querer integrar esto, ¿no? Ya está. ¿Ya? Esta es la respuesta. Preguntas de este ejercicio. Bien, entonces esto del intervalo y esto de la señal también hay que tener muy en cuenta porque, por ejemplo, puedo plantearles un ejercicio y con esto vamos a terminar, ¿no? Que de hecho la primera vez que lo puse pues fue una granada. Fue como simplemente botar la granada al curso, cerrar la puerta. Y después solo tuve que recoger lo que quedó. Y bueno, ¿qué puse? Dije calcular la integral de Fourier y le puse aquí solamente x cuadrado. Bueno, ahí era con x, le pongo con t ya. Le pongo x de t igual t al cuadrado. Y nada más. Entonces yo me acuerdo que alguien medio perpicaz se me levantó y me dijo, profe, pero ahí no falta el intervalo. Le digo, ¿por qué? ¿Qué va a calcular? La integral de Fourier. ¿Y para qué señales sirve y en qué intervalo funciona? Y dijo, cierto. Y regresó. Entonces igual aquí no tengo intervalo. Y si me piden integral, ¿de dónde a dónde irá? Del menos infinito al más infinito. Entonces, de plano, que ya no esté el intervalo ahí, con ese tipo de señal, uno ya podría por ahí estar un poco dudando, ¿no? Pero si usted se embala y dice, esas integrales son fáciles. Yo nací integrando. Y usted se embala, ¿no? Y es más, dice, vea, si quiero hacer una gráfica de esto, esa es una parábola centrada en origen, abierta hacia arriba. Ve, es más, este es par. Así que el B sub omega es 0.
Y simplemente pues yo puedo decir que mi x de t va a ser la integral de 0 al infinito con el a sub omega coseno de omega t de omega. Así que solamente voy a calcular el a sub omega. Entonces prácticamente este se embaló aquí, ¿no? Y dice, bueno, entonces esto es 2 sobre pi, la integral de 0 al infinito de la señal. En este caso, bueno, le pongo x de t porque me tocaría separar el... Bueno, no, porque aquí es de la misma, ¿no? Sería t al cuadrado. Directo dice d de t. Bien, esta es una integración doble por partes, saben decir, ¿no? Dicen, chuta, eso toca hacer 2 veces la integración por partes, pero puedo tomar el método atajo. Acuérdese que usted dijo que era bueno para las integrales. Nació integrando. Pan integral. Pongo aquí el t al cuadrado. Vaya. Ahí sí tomé el esfero. El t al cuadrado. Y aquí tomo el coseno de omega t. Entonces no se olvide, aquí a este lado derivo y al otro lado integro. Entonces aquí quedaría 2t, t, 0. Acá la integral del coseno, seno de omega t sobre omega. Vuelvo a integrar acá la integral del seno menos coseno de omega t sobre omega, omega por omega, omega al cuadrado. Y vuelvo a integrar aquí la integral del coseno, seno positivo, pero como tengo ese signo menos, pues ya ni modo, ya quedó ahí, sobre omega al cubo. Y pues aquí yo tengo que ir emparejando estos términos de esta manera. Acá con signo positivo, acá con signo negativo, acá con signo positivo. Y vea, ya está esa integral. Facilito. Por eso es que estaba tan confiado al integrar, ¿no es cierto? T al cuadrado seno de omega t. Y alguien dirá, no, es que yo no le entiendo así, o sea, le puedo utilizar tranquilamente la fórmula de la vaca. Vea, 2 veces dele, no hay problema. Así, 2, perdón. Es que ya esa nube me distrae, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sabían decir antes, no? Es que lo hizo a propósito para ver si estábamos atentos, ¿no? Ejemplo, en casa nadie me corrigió. Es que ya le corrigí antes, profe. Bueno, ya pasamos. A ver, entonces vamos multiplicando estos términos, esto con su propio signo. Note aquí sería menos, menos, más. Entonces quedaría 2t sobre omega al cuadrado coseno de omega t. Y acá sería más, conservaría el signo menos 2 sobre omega al cubo seno de omega t. Y esto vamos a hacerlo entre 0 y el infinito. Ya de plano el infinito ya le vemos medio raro, ¿no? Pero recuérdese, usted está embalado ahí. A sub omega entonces va a ser igual a 2 sobre pi. Y reemplazo el límite superior y toma, es el infinito. Bueno, no importa. Algo me ha de poner, no hay que avanzar hasta lo más que se pueda. Tiene que valorar el esfuerzo, o sea, quedaría infinito al cuadrado sobre omega, el seno del infinito, más 2 infinitos sobre el omega al cuadrado coseno de infinito, menos 2 sobre omega cubo seno del infinito. Y con el 0 menos quedaría, ya, este se hace 0, este se hace 0 y este se hace 0. Todos hizo 0. Solo quedaron los infinitos. Y ahora, el más sabio dice, ahí dejemos, algo me ha de poner hasta ahí, que me diga que está mal integrado. Así mismo enseñaba. Así ha de ser. ¿Qué dice? ¿Valdrá dejar así la respuesta? Alguien por ahí dice, no, pues infinito al cuadrado es un infinito más grande.
Y 2 por infinito, pues también debe ser un infinito más grande. Infinito más infinito, como son del mismo signo, no tengo el conflicto de la indeterminación infinito menos infinito, ¿no? Así que, pero ¿y el seno del infinito? Porque si el seno del infinito, pues es otro infinito, quedará infinito por infinito. Y sería infinito. Pero si el seno del infinito me da cosas raras como 0, pues me queda infinito por 0 y esa creo que es otra indeterminación. Y ahora, por ahí el más sabio, pues dice, no, a ver, verán. Yo deduje en el examen lleno de inspiración que, por ejemplo, el seno y el coseno son 2 sinusoidales. En el caso del seno, por ejemplo, aunque el coseno tiene el mismo análisis, es una sinusoide que siempre varía entre 1 positivo y -1, que es su valor mínimo. Entonces, tanto el seno del infinito como el coseno del infinito, aunque es indeterminado, va a ser un número entre -1 y 1. No sé cuál, pero es un número. Así que si yo multiplico un número por infinito, pues eso es infinito. Y el omega, pues al ser una variable, esto es infinito, vea. Yo sí saco un valor infinito. Y si por desgracia dentro de mis elecciones está la palabra infinito, le pongo el infinito. Como el presidente, ya que... ¿Qué dicen? ¿Podremos poner eso? Ya bueno, evidentemente el proceso matemático está bien, pero si quiero plantear la serie, voy con ese infinito arriba y tengo el mismo problema allá arriba, ¿no? ¿Cuál sería el problema en este ejercicio? Y el problema es bien fácil, ¿verdad? Aquí, en ese entonces había un curso grande como el de ustedes, eran bastantes. Creo que solamente 1 o 2 personas hizo lo siguiente. Sean, como esta es una integral de Fourier, para que exista la integral de Fourier, la señal tiene que ser absolutamente integrable porque es Fourier, es su requisito. Y nada más yo viendo en este gráfico y sacando el área bajo la curva que tengo aquí desde el menos infinito al más infinito, es un área que siempre crece más y más y más y más. Eso no va a converger. Así que simplemente aquí, si quería usted, ¿no? Le ponía aquí la integral del menos infinito al más infinito de la x cuadrado de dt. Pues esto, no, esto de hecho tiende al infinito, no es que sea menor que el infinito. Por lo tanto, no hay integral de Fourier. Entonces, vea, al que hizo esto, creo que fueron 2. Le dije, perfecto, llévese sus 4 puntos que valía ese ejercicio, mi muy buen señor. Y acá, pues, ganó experiencia. Siga trabajando. O sea, demostramos bastante haber integrado todo muy bien, pero no. O sea, no había integral de Fourier. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva, que sería la integral del menos infinito al más infinito de la señal, es algo que crece, 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 crece. No va a ser un valor finito. Entonces ahí llevé serenata, oso de peluche, colates, todo, y resulta que habían 11 titulares, 9 suplentes completando la nómina. Y encima más ahí me hicieron llenar el formulario y la carpeta y estaban ahí. Entonces no. Ya, entonces, tener en cuenta en esto, la integral de Fourier cumple exactamente los mismos criterios de convergencia que la serie.
Entonces, si yo tengo una señal, por ejemplo, de esta forma, en la cual no converge en ese intervalo, pues simplemente no hay integral de Fourier. Y ya. Ujú. Si es que yo nada más aquí le limito y digo, a ver, quiero esto, pero de intervalo, qué sé yo, del -2 al 2 y el resto es 0, ahí sí hay. Pero aquí como va del menos infinito al más infinito, pues. Si me pone el intervalo, ya checa. Si no hay intervalo, pues va del menos infinito al más infinito y eso no. Y no hay necesidad de calcular. No, depende de la señal. Por ejemplo, señales como esta, x de t igual a un exponencial con la u de t, esta de aquí sí converge. Y usted lo puede demostrar. Y puede hallar su integral, perdón, de Fourier. Esa de ahí sí converge. Y mire, no tengo ningún intervalo ahí. Ah, pero le tiene con el u de t. El u de t lo único que hace, pues, es indicar que para t menores que 0 va a 0. Y acá tengo yo mi exponencial. Esto es así. Esta área sí converge a un número. Señales como estas sí convergen, pero las que están elevando su valor. Ah, aquí tendría usted que integrarle igual, ¿no? Usted tendría que integrarle el menos infinito al más infinito de e a la menos 5 u de t. Pero el u de t vale 1 de 0 al infinito. Entonces, prácticamente esta integral se transforma de 0 al infinito con este exponencial. Y esto de aquí, pues, es e a la menos 5t sobre menos 5, entre 0 e infinito. Entonces, reemplazo mis límites, quedaría e a la menos infinito, infinito por 5, menos e a la 0. ¿Cuánto es e a la menos infinito? 0, ajá. E a la menos infinito es 1 sobre e a la infinito. 1 sobre infinito, 0. Este de acá es 1, menos 1 de hecho, queda un quinto. Esta sí tiene. O sea que toca comprobar primero así con toditas. O sea, si fuéramos en clase de matemática pura, sí. Pero nosotros con el gráfico ya nos podríamos dar cuenta de eso. ¿Por qué no necesitas lo de A sub omega? No, aquí nada más le estoy comprobando que esa sí converge. No, mi enunciado no dice calcular la integral de Fourier. Si es que aquí le pongo calcular la integral de Fourier, ahí sí ya puede calcular. Esa sí va a tener. ¿Qué más? Preguntas adicionales. Alaja, ¿no? Entonces, como usted ve, primero hay que detenerse a analizar los datos antes de lanzarlos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una señal que sí converge. Aquí podemos ponerle esto. ¿Ah? Porque me dio un número, un quinto, mire. ¿Ah? El área bajo la curva de esa señal tiende a ser el valor un quinto. Entonces, esta área no crece, no se va haciendo pequeñita, pero aún así, bueno, ya usted es escéptico y dice, a ver, quiero comprobar si converge y le aplica esta definición. ¿Qué definición estoy aplicando aquí? La integral del menos infinito al más infinito de la x de t de dt, ¿no? La absoluta convergencia o integrabilidad. ¿Ah? No, no es ni par ni impar, solo tengo un ladito nomás ahí. Hay que calcular los dos. Los dos. Ajá. Ahí ve.
Oiga, pero es un exponencial y esas integrales toca hacer doble integración por partes y después despejar y algún día acabaré. Lo bueno es que saben integrar en unos 10 minutos ya está. ¿No? Son expertos integradores ya está. Pan integral, padre. Ya ustedes lo pueden verificar y es así. Es así les va a cumplir. Bien. Entonces, esto un poco en cuanto a las integrales. La clase siguiente, pues veremos la forma compleja de la integral de Fourier, que prácticamente da la bienvenida a la herramienta estrella de este capítulo, que es la transformada de Fourier. Lo importante es no perder de vista que tanto la integral como la serie de Fourier, lo único que están haciendo es aproximar señales, no hacen nada más. ¿Ya? La transformada sí va a ser otra cosa. Una P, una P. Una T. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero acá sí le estoy usando. Ya. Gracias. Chévere. Ya. ¿Qué? ¿Ah? Escalón unitario. Ya se formatearían. No. Todavía no se formatean. Lo malo de esta materia, por ejemplo, es que cuando avanzamos de capítulo a capítulo siempre agarramos algo de los anteriores. Entonces, si se formatea ya, y sí, ya. Eso tenga cuidado. Claro, no, no. Bueno, ahí. Bien, con esto pues pauso la sesión para que no se haga más largo el video.